Bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida a este segundo encuentro de la asignatura de formación ética para el desempeño laboral. Y el día de hoy vamos a ver un poco de dos puntos en particular. Bueno, con respecto al tema del aplicando lo aprendido, me di cuenta que hay ciertos problemas con respecto todavía al tema de la redacción y la ortografía. Así que vamos a reforzar un poco eso con un documento que está disponible dentro del mismo aula virtual, pero lo vamos a trabajar conmigo para que se entienda más fácilmente. Y lo otro, vamos a ir directamente a revisar qué es esta evaluación final de la unidad, que en estricto rigor es el mismo contenido del aplicando lo aprendido. Lo que cambia son las preguntas, el formato de lo que se está preguntando, pero en sí es el mismo contenido, no hay un contenido extra. Voy a comenzar a compartir pantalla. Y aquí estamos en el principio, en este caso, de la vista general de nuestro módulo. Y aquí, después del calendario de las evaluaciones de las fechas, aparecen los tips de ortografía y redacción, en el cual yo lo tengo previamente abierto. ¿Y qué es esto? Son dos páginas solamente, donde la primera página nos enseña ciertos tips para mejorar nuestra redacción y en la segunda ciertos tips para mejorar la ortografía, ya que esto va a ayudar mucho a que se comprenda y expresen de mejor manera lo que ustedes están pensando. Porque muchas veces pasa que a nivel escrito uno está acostumbrado, por ejemplo, a hablar. Y cuando uno habla, pausa, por ejemplo, para tomar aire, para reflexionar, pero cuando uno está escribiendo, ese tipo de pausas que son los signos de puntuación, por ejemplo. O cuando yo estoy hablando, me puedo detener y ordenarme a mí mismo, pero en el texto yo tengo que dejar todo eso previamente ordenado. Y eso es lo que vamos a ver que es la redacción. Ordenar nuestros pensamientos antes de poder escribirlos, ya que el momento de que una persona los vea va a ser no directamente conmigo, así que no va a tener cómo entender qué es lo que yo quise decir. Es diferente cuando estamos en un diálogo. Si yo tengo alguna duda con respecto, o ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que yo dije, ustedes pueden después preguntarme, decirme, ¿saben qué, profe? No le entendí. ¿Me puede repetir? Perfecto. Pero si hablamos del tema de la escritura, yo no les puedo preguntar. Así que para que reforcemos este punto, vamos a ver los siguientes tips. En primer lugar, ¿sobre qué escribirás? Lo primero que tenemos que ver es que acá nosotros vamos a responder unas preguntas, que son parte de la evaluación final de la unidad, y en el cual yo tengo que enfocarme en lo que quiere decir, por ejemplo, lo que yo voy a decir en cada pregunta, por ejemplo. Aquí da estos ejemplos, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la idea central de mi respuesta, por ejemplo? ¿Para quién va a ser mi escrito en este caso? Para el profesor, así que tengo que mantener un lenguaje formal, por ejemplo. Preocuparme de que esté bien escrito y sea claro. ¿Por qué quiero escribir este texto? Porque obviamente quiero que el profesor me evalúe y aprobar el ramo y terminar mi carrera. Que hay finalidades en este caso sobre el qué voy a escribir, sobre el qué y por qué lo voy a escribir, son muchas las opciones. Pero siempre tengo que tener en consideración y tener claro esto, el contexto en el cual estoy escribiendo. Si yo estoy escribiendo, por ejemplo, un WhatsApp, y lo estoy escribiendo, no sé, para hablar con mi mamá, yo lo voy a escribir de alguna forma, así como ya como tierna, amorosa, pero si lo estoy escribiendo a mi jefe o mi jefa, lo voy a tener otro tono mucho más respetuoso, y si lo estoy escribiendo al profesor o a la profesora también. Eh, Depende mucho a quién va dirigido el mensaje, en el formato en el cual yo me tengo que preocupar. Por eso aquí ustedes, como esto es una evaluación, obviamente, es lo mismo que en el trabajo, lo que va a pasar el día de mañana. Si yo estoy comunicándome con una persona que me evalúa a mí, debo intentar esforzarme en que el mensaje que quiero transmitir sea claro. Con respecto al efecto que quiero generar, yo puedo buscar, por ejemplo, con un texto, con un escrito, que la persona aprenda algo nuevo, que aumente su conocimiento, que quiera reflexionar acerca de algo. Por ejemplo, yo le puedo mandar, no sé, un mensaje peleé, discutí con mi pareja y le quiero mandar un mensaje o WhatsApp para que entienda a lo mejor que si discutimos fue porque él o ella cometió un error y tiene que reflexionar sobre eso. O, por ejemplo, quieres que el lector cambie su opinión o su forma de pensar a partir de mi escrito. Por ejemplo, no sé, yo quiero, no sé,
convencer a mi jefa o mi jefe de que me aumente el sueldo, ya que yo soy una persona que trabaja bastante, y tengo que convencerlo de ello. Así, nosotros cuando escribimos algo, ¿qué queremos hacer? Informar, formar la opinión de la otra persona o modificar la opinión, convencerla, por ejemplo, entretener también, argumentar. Son varias formas. En este caso, ustedes me están informando a mí y me están intentando convencer de que su respuesta está bien argumentada, por ejemplo. Y dependiendo de cómo sea su escritura, yo evalúo lo que ustedes pusieron. Y uno sabe que sí, efectivamente, por ejemplo, eh, no sé, la respuesta de Stephanie me parece muy buena, así que yo le voy a poner todo el puntaje. O, por ejemplo, puedo decir, no sé, la respuesta de iPhone, es muy gracioso porque alguien que se llama iPhone ahí, no. La respuesta de iPhone me parece bastante pobre, así que iPhone tiene un punto solamente. Son cosas que pasan a nivel de escritura. Con respecto a la estructura que tendrá nuestro escrito, nosotros tenemos que tener en consideración que, que este escrito tiene que tener pasos de una estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión. Yo siempre que parto, ya sea contando una historia, expresándome algo, tiene que tener una... Disculpe, iPhone, ¿cuál es su nombre? Para cambiarlo, yo le cambio el nombre, para que no sufra. Hola, profesor. Juliana. Ya. Juliana. Con J, con Y, ¿Con qué? con Y. Juliana. ¿Con doble N o con una N? Con doble N. Ya. Williana. Juliana, ya, italiana. Pero con GUI. Sí, G-U-I, ya. Ahí está. Dígame si quedó bien escrito. sí, profe. Perfecto. Gracias. Ya. Y ahora subió a 2 puntos en la pregunta, por tener nombre. Gracias. De nada. Bueno, como le estaba diciendo, la estructura que tiene que tener el texto es esto. Uno presenta un tema, dice, por ejemplo, no sé, hipotéticamente me van a preguntar por la globalización en la evaluación, y yo voy a decir, bueno, la globalización es un fenómeno que afecta a todo el mundo y que integra, por ejemplo, aspectos económicos, políticos, educacionales, culturales, etcétera, y podemos ver cómo se desarrolla de la siguiente forma. Vemos que la globalización, debido al Internet, por ejemplo, debido a la tecnología, debido, por ejemplo, a conceptos como un Estado laico, la aparición de los Estados laicos, la separación del Estado de la Iglesia, por ejemplo, o por X motivos, ha ido conectando el mundo y volviéndolo cada vez más pequeño, y por eso podemos hablar del concepto de aldea global. Para concluir, el concepto de globalización, independiente de que a algunas personas les agrade y otras no, por ejemplo, con ciertas posturas como el provincialismo, que buscan marcar, por ejemplo, una identidad como provincial o regional como mejor que la de otro país, creemos que la globalización es un fenómeno que ha llegado para quedarse, y que hoy en día es imposible salir de este mundo interconectado. Y ahí tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión en nuestra respuesta, de manera simple. Intenten pensarlo siempre así. Por ejemplo, si son 10 líneas para responder, de esas 10 líneas, no sé, 2 líneas de introducción, 5 líneas de desarrollo, 3 líneas de conclusión. Y ahí nosotros tenemos una respuesta que está ordenada. Con respecto a qué tan largas deben ser mis oraciones o mis frases, por ejemplo, de 10 a 20 palabras, no más que eso. ¿Y cómo se marca el fin de una oración? Con un punto seguido o un punto aparte. Yo veo aquí, por ejemplo, la primera oración. Dice, es de gran ayuda decir la mayor cantidad de ideas en la menor cantidad de palabras posibles. Yo veo que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras, contando en este caso inclusive las partículas. O sea, 17 palabras hay acá en esta primera oración. Después digo, de esta forma el lector te entenderá con mayor facilidad, favoreciendo que tu propósito se cumpla. Aquí yo veo que aparecen las comas, por ejemplo digo,
punto seguido, descanso, digo, de esta forma, coma, pequeño descanso, el lector te entenderá con mayor facilidad, coma, favoreciendo que tu propósito se cumpla. ¿Eh? La utilización de comas y la utilización de puntos nos ayuda a que mejore la comprensión de una frase, de un texto, de una idea, donde yo voy separando mis pensamientos y no vomito todo como de golpe. No es como dijera, por ejemplo, es de gran ayuda, por ejemplo, ¿cómo se llama? Decir, ¿cómo se llama? Expresar varias ideas en pocas palabras, pero empiezo a vomitar todo sin puntos ni comas. No se entiende. Se pierde el sentido. Por eso, si esta nueva idea, por ejemplo, que yo pongo, se aleja mucho de lo que estaba escribiendo, es mejor colocar un punto aparte antes de continuar. Y yo aquí, como estoy hablando del tamaño de las oraciones y las frases, y después voy a hablar de los signos de puntuación, yo agrego un punto aparte y cambio el tema. Cuando yo hago por ejemplo, hablo de una introducción, un desarrollo y una conclusión, puedo separarlas por esas partes con puntos aparte. Son párrafos distintos, ideas distintas. ¿Cómo usar los signos de puntuación? Pues nosotros aquí tenemos 5 signos de puntuación distintos. Tenemos el punto, que en realidad, bueno, serían 6 porque hablar del punto seguido y del punto aparte, que sirven para separar ideas distintas mediante oraciones. Donde yo veo acá, en la misma explicación, como puedes notar, los signos de puntuación marcan el ritmo para la persona que te leerá, facilitando que te entienda y se cumpla el propósito de tu escrito. Punto seguido, por ello, recuerda que, y aquí vemos el ejemplo del punto seguido. Vemos que me sirve para hacer una pausa y para introducir, por ejemplo, una explicación. Con este caso, con el por ello, yo empiezo a explicar, por ejemplo, lo siguiente. Y cuando yo ocupo las comas, por ejemplo, sirven para separar los elementos que se enumeran. Cuando yo puedo, por ejemplo, enumerar así, por ejemplo, como aparece aquí en el ejemplo, sin embargo, coma, es decir, coma, por siguiente, coma, voy enumerando diferentes tipos de palabras, como diferentes conectores de ejemplo, pero también, como aparece acá, me sirve para introducir una pequeña pausa dentro del pensamiento completo. Por ello, coma, en este caso, por consecuente, por lo que sigue en este caso, que es a partir de esto, yo digo lo siguiente. Así que tengo que poner una coma para que se entienda que el por ello, el conector en este caso, está haciendo un puente entre esta idea, que es que se cumple el propósito de tu escrito, y recuerda que el por ello simplemente genera un puente entre ideas, pero me ayuda, ¿cómo se llama?, a pausar, por ejemplo, la comita. Y en este caso, por ejemplo, el además de escribirse después de ciertos conectores, ¿qué serían estos? El por ello, el sin embargo, el por consiguiente, es decir, que son, ¿cómo se llama?, conectores que me sirven para introducir, por ejemplo, o una contraposición, o una explicación, o un efecto, una consecuencia, como lo vamos a ver más abajito. Con respecto a los dos puntos, nosotros aquí vemos que los dos puntos sirven principalmente para iniciar la enumeración al final de una oración. Y el ejemplo es esta misma enumeración que dice, por ello recuerda que, dos puntos. Y yo puedo enumerar como ideas sueltas, puntos, temas, lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo pongo dos puntos, por ejemplo, no sé, por ello, los siguientes estudiantes reprobarán el curso. Dos puntos, Adam, Juliana, Mario, Yanis. Es un ejemplo. No lo van a reprobar. Pero tiene que ver por el hecho de que están, como me aparecían, eran los primeros que me aparecían aquí como en la ventana de Zoom. Con respecto a las comillas, el uso de comillas, esto es muy importante porque nos sirve para marcar las citas textuales. Si yo estoy sacando un fragmento de otro texto, en este caso, y lo estoy agregando a mi respuesta, yo tengo que ponerlo entre comillas para que se diferencie de mi propio pensamiento, porque si no, se considera plagio, de que yo estoy copiando o robando el pensamiento a otra persona. Así que nosotros tenemos que ir, si vamos a ver, bueno, al final de la evaluación vamos a ver cómo se cita, así que ustedes ya ponen
En comunicación escrita ustedes deberían haber aprendido a citar ya, pero igual lo vamos a repasar por si acaso. También sirve para destacar ciertas expresiones, por ejemplo, o podemos, no sé, destacar un dicho, por ejemplo, o destacar alguna palabra, por ejemplo, en otro idioma, ponerla entre comillas. Los paréntesis que sirven para incorporar una aclaración, por ejemplo, dentro del tema. Por ejemplo, aquí dice, además de escribirse después de ciertos conectores. Y aquí entre paréntesis pongo los conectores. Sin embargo, es decir, por consiguiente, etc. ¿Cómo usar los conectores? Los conectores te permiten darle sentido a las ideas que estás escribiendo. Algunas posibilidades son, por ejemplo, podemos presentar una causa. El por qué, el pues, el ya que, el debido a que, nos ayudan a responder en este caso muchas veces preguntas. Por ejemplo, poner las causas de algo. Yo me pregunto, por ejemplo, no sé, ¿por qué es necesario defender la interculturalidad? Y yo parto respondiendo, porque la interculturalidad, ¿cómo se llama? Ayuda a conectar a las personas. O debido a que la interculturalidad, por ejemplo, puede, no sé, entregar, ¿cómo se llama?, mayor unidad en el mundo. O ya que la interculturalidad puede, ¿cómo se llama?, apoyar o aportar a la unión de las personas, etc. Por eso, nosotros presentamos causas de por qué, por ejemplo, tal cosa debe ser defendida. Presentar efectos, que es, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, y yendo al mismo punto, si yo voy con esa idea, por ejemplo, ya, las causas para defender la interculturalidad son esas y los efectos que trae, por ejemplo, por consiguiente, vemos que después de defenderla o tras defender, haber defendido la interculturalidad, podemos ver que debido a esto, las niñas y los niños de diferentes lugares del mundo se pueden integrar y formar una mejor sociedad o en consecuencia a que se defienda la interculturalidad dentro de los colegios, niños y niñas y adolescentes que han migrado de otros países son aceptados e integrados e incluidos de mejor manera dentro del ámbito escolar. Con respecto al presentar explicaciones, aquí aparece una de las palabras, uno de los conceptos más importantes con respecto al tema de la ortografía, que es el o sea. O sea, aparece abajo también en la siguiente página. O sea, se escribe separado. Es o sea. Y significa en este caso eh, cierta conexión en este caso con una situación temporal, una cierta explicación de algo. Donde yo digo, por ejemplo, no sé, la ética se relaciona con el ámbito laboral, o sea, con las normas que se dan dentro del trabajo de una persona. Y eso sea, como conector, introduce una explicación. Pero ¿qué pasa si yo lo escribo junto? No existe esa palabra. Si yo lo escribo junto, el diccionario, o lo escribo junto, el diccionario o sea, el diccionario, el autocorrector de Word lo identifica como una palabra, en este caso mal escrita, y me recomienda ponerle un acento en la O, que se lo transforma en la palabra ósea. Pero ósea hace referencia a hueso. Por ejemplo, no sé, cuando se habla de un traumatismo óseo, es un traumatismo en el sector de los huesos. ¿Alguien, alguien tiene activado el micrófono? Ahí. Si yo hablo, por ejemplo, de ósea, en este caso, yo no estoy hablando de una explicación, estoy hablando de un hueso, simplemente. Así que tengan ojo con eso, porque el traductor, o sea, el corrector de Word, nos va a recomendar la palabra más parecida, pero no necesariamente es la correcta. Presentar explicaciones, podemos decir en otras palabras, por ejemplo, dicho de otro modo, es decir, que nos van a introducir una explicación. Si yo digo, por ejemplo, la ética ayuda, por ejemplo, o por ejemplo, ciertos principios éticos son muy importantes, por ejemplo, el respeto en este caso al secreto, ¿cómo se llama? El secreto profesional.
Podemos hablar también, por ejemplo, del respeto a la dignidad humana. Podemos hablar también, no sé, el tema de la inclusión, etcétera. Presentar conclusiones. Podemos introducir conectores como en conclusión, en síntesis, en resumen, finalmente. Y cuando yo voy terminando mi respuesta, digo finalmente, en resumen, en conclusión, en síntesis, todo lo que he dicho apunta hacia esto. Y por último, presentar etapas. Estos conectores como el entonces, el luego, el después, a continuación, además, nos pueden servir para ir introduciendo diferentes partes o ir enumerando también ciertas ideas. Por ejemplo, yo digo, no sé, eh, estudié trabajo social porque me parece una carrera muy, muy interesante. Luego decidí especializarme en esta área del trabajo social, por ejemplo. eh, a continuación, decidí continuar con esta otra y además con esta otra. Y así uno va a lo largo de la vida enumerando diferentes etapas que fue pasando en el ámbito de estudio. Con respecto al tema de cómo podemos mejorar nuestra ortografía, nosotros acá vemos el tema de la acentuación, que es muy importante y que bien, si bien los procesadores de texto como Word, por ejemplo, destacan con color cuando una palabra no está siendo escrita con la tilde que le corresponde, siempre es importante recordar las principales reglas generales de la acentuación para las palabras de dos o más sílabas. ¿Qué ocurre con esto? Que hay palabras que se escriben de una misma forma, pero que cambia el sentido con el puro tilde. Y hay que tener mucho ojo con eso, que hay cosas que tienen sentidos muy distintos dependiendo de si llevan tilde o no, o si dónde llevan el tilde. Por ejemplo, yo puedo decir esta haciendo referencia a, en este caso, un pronombre que está reemplazando al sujeto de una oración. Si yo digo, por ejemplo, esta estudiante, el esta como pronombre está haciendo referencia, por ejemplo, a estudiante. Entonces se le quita el acento. Y si yo digo, por ejemplo, esta estudiante está y esta no. Estoy diciendo esta estudiante sin acento, después está con acento en la A y esta no, hago referencia a otra estudiante, pero sin, sin hacer referencia a la palabra estudiante o un nombre específico, así que lleva acento en la E porque está reemplazando un sujeto. En una misma oración dije 3 veces la palabra esta, pero de diferentes formas. 2 como pronombre, en este caso como reemplazando un nombre, y una como verbo. Y es misma escritura, mismas letras, idéntico número de letras, pero cambia solamente con el acento. Para que tengan en consideración eso. Pasa también con las palabras, por ejemplo, cuando nosotros las acentuamos, las reglas son, a veces cuesta aprenderse las reglas, es verdad, pero hay algunas que Profe, son... profe, Disculpe. disculpa, ¿a qué hacía referencia, perdón, con esta sin acento? O tilde, perdón, en este caso. Pero deja bajarle el micrófono porque hablo, o sea, al audio porque me dejó sordo. Eh, ya, Perdóname, perdóname. sí, no se Que preocupe. tú acabas de explicar el término de la tilde del esta, el está, no entendí el esta, sin el tilde. ¿A qué hace El, referencia? ¿A qué explicaste tú eso? es pronombre, en este caso hace referencia, está indicando, en este caso podríamos llamarlo un pronombre indicativo, que está indicando a una persona, en este caso a una cosa, en este caso está, por ejemplo, yo digo, este estudiante me preguntó la siguiente cosa, donde este estudiante sería Josué, pero yo estoy refiriéndome a usted como este estudiante sin tener que poner el acento. En cambio, si yo digo solamente, este me preguntó, ese lleva acento en la E, en la primera E. ¿Se entiende la diferencia? Cuando va el este Sí, profe, solo, perfecto, cuando va el este perfecto. solo lleva acento, el este, el esta. Ah, y otra cosa, el esto, que es el neutro, no lleva acento. La RAE le quitó el acento al esto, por ejemplo. Nunca lleva. Nunca lleva, en ningún caso el esto lleva acento. El este y el esta llevan acento cuando van solos. ¿Hablamos de tilde o de acento, profe? Disculpa.
Lo que pasa es que el concepto de acento, la acentuación se da siempre, pero el tilde es Sí, la exacto. rayita. Sí, por eso le pregunto, porque está dando como ejemplo y le dice acento. Por eso, lo que pasa es que cuando se llama acento, igual el acento diacrítico es el nombre correcto. El acento diacrítico es el acento que va con rayita o tilde. Dependiendo de la forma, se le puede llamar así. Toda palabra es acentuada, pero la acentuación escrita en este caso es el tilde, y el tilde va solamente en algunos casos. Cuando la palabra va sola, por ejemplo, cuando un pronombre va solo en este caso, lleva el acento. Cuando va acompañado de un sustantivo, no lleva acento. Por eso, esta persona va sin acento. Digo, esta va con acento, porque me estoy refiriendo casi como indicando, casi como que el tilde es como la rayita que indica algo, una cosa como muy gráfica. Y el verbo en este caso, el está, los verbos siempre van acentuados casi siempre en las últimas sílabas. Cuando termina un verbo, termina en este caso, en algunos casos, por ejemplo, estos verbos que van en futuro, en este caso, o en presente, negativo, van siempre acentuados en la última sílaba, en este caso, ¿cómo se llama? En la vocal. Pero en el caso, por eso existen estos cuatro tipos de palabras, que son las palabras agudas, que son palabras que se acentúan en la última sílaba. Por eso, tildándose, ahí está la diferencia, se acentúan, todas las palabras se acentúan, pero se tildan con el ticket siempre que terminen en vocal o que terminen, en este caso la última sílaba, con una N o una S. O sea, donde yo aquí digo amistad, marco el tono, el acento, pero con el acento tonal solamente, en la AD, amistad, o comer, pongo la acentuación ahí. En cambio, como aquí escribirá, termina, ¿cómo se llama? En vocal, yo le doy el tilde, escribirá. Y si yo pongo acá, por ejemplo, la palabra pantalón, pantalón termina en N y con una vocal que es la O, así que pongo acento en la O. Y tengo muchas palabras de ese estilo, como pantalón, camión, ratón, por ejemplo, todas las que terminan en on, son palabras agudas así, que van así con palabras agudas, que van con acento. O la terminación, por ejemplo, as, en este caso, quizás, que como termina en S y tiene la vocal anterior, yo le pongo una tilde. Y eso es porque estas se acentúan en la última sílaba. Pero yo tengo otras palabras, que son las palabras graves, que se acentúan en la penúltima sílaba. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, palabras graves que se tildan en la penúltima sílaba, solamente cuando terminan en consonantes distintas a la N y a la S. ¿Por qué? Porque la N y la S vienen a ser palabras agudas, generalmente. Así que yo digo palabras como súper, que va el acento en la U, y es una palabra que tiene dos vocales solamente, o sea, dos tildes solamente. Súper. Dos sílabas, y estas dos sílabas, por ejemplo, la penúltima es su y el acento va ahí. O árbol, lápiz, en este caso. En cambio, informe son tres sílabas. Informe. Así que yo marco el tilde, o sea, el acento, acentúo el for. Pero como no termina en consonante que sea distinta de N o S, sino que termina en vocal, no lleva tilde. Igual que saltan y capaces, que como terminan en consonante, pero estas son N y S, no llevan tilde. Con respecto a las palabras esdrújulas, que son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, tildándose en todo momento, son palabras que vemos que aquí tienen por lo menos tres sílabas, tienen que tener. Son palabras más largas, en algunos casos. Por ejemplo, sábado, que tiene tres sílabas, que son sa, ba, do. O miércoles en este caso, donde la primera sílaba es miércoles, tres sílabas también. Matemática, que es más larga, por ejemplo, y siempre van acentuadas. Independiente en este caso del tamaño, siempre tenemos que contar, y es tres sílabas,
tienen que tener por lo menos 3 sílabas. Si vemos una palabra que tiene por lo menos 3 sílabas, puede que sea, y tiene acento, probablemente sea una palabra esdrújula. En cambio, si vemos una palabra sobre esdrújula, son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba. En este caso, o sea, se acentúa en la anterior a la antepenúltima, o sea, tiene que tener por lo menos 4 sílabas la palabra para llevar acento. Si yo veo una palabra acá, como larga, por ejemplo, como estos verbos, que estos son puros verbos, cuéntamelo, gánatelo, dibújamelo, llévaselo, que son verbos en los cuales va cambiando independiente, por ejemplo, el cuéntamelo, yo estoy, ¿cómo se llama? Diciéndole, indicándole a alguien que realice una acción. En este caso es un verbo, podemos llamarlo como que tiene un carácter medio pasivo en el cual la persona lo está haciendo, pero porque yo se lo indico. O el gánatelo en este caso, gánatela, dibújamelo, llévaselo. Yo le indico a otro que haga una acción y genero esta palabra más larga de lo común que lleva esta tilde siempre también. Son reglas que ustedes pueden ir aprendiendo y que se van a dar cuenta. Al final es ir dividiendo las sílabas para que tengan, o algunas fijarme las terminaciones, por ejemplo, para que poder saber dónde va el acento. Y ahora bien, vemos esta tablita donde me muestra los errores más clásicos. Por ejemplo, el verbo hay, que es de haber, y que es con H y con Y final. La palabra ahí, que señala lugar, en este caso un adverbio de lugar, lo mismo que allí, que indica lugar, son indicativos. Entonces, con respecto al verbo, o sea, la palabra hay es simplemente ¿cómo se llama? Una exclamación. No es un verbo y no es un adverbio, no indica el hay, implica dolor, por ejemplo, no implica lugar y no implica, ¿cómo se llama?, acción. Iba, que es con I latina, con B larga, con A, viene del verbo ir. IVA con V significa impuesto al valor agregado, no es un verbo. IVA con H y latina y B larga no existe. Haya tiene que ver con el verbo, en este caso, haber, cuando va con H y con Y. Cuando es con doble L, es del verbo hallar o encontrar. En este caso, yo puedo decir, espero que haya pan cuando llegue a mi casa. Y otra forma de decir es, espero encontrar o espero hallar pan cuando llegue a mi casa. ¿Fijan? Es una forma sutil de utilizarlo, pero son dos formas distintas de plantear una cosa. El haya, de haber, implica que algo exista. Implica que haya pan en mi casa, que exista el pan en mi casa. Y el haya, de hallar, tiene que ver con el hecho de que yo encuentre el pan. Puede que a lo mejor no lo encuentre. Son formas similares de decirlo, pero pueden tener connotaciones distintas. Puede que haya un pan en su casa y ustedes lo tengan escondido. O puede que el pan en su casa no exista. O con los huevitos de chocolate, por ejemplo. No sé, dicen, espero hallar huevitos de chocolate en mi casa. No de que haya que existan, sino que hallar en el sentido de que los huevitos de chocolate estén ahí. Si yo digo, espero que haya huevitos de chocolate en mi casa, eso significa que espero que ¿cómo se llama? Que vayan a existir y que alguien se acuerde. Pero si yo vivo sola o vivo solo, difícil que hayan si yo no los compré. El allá, sin H y con doble L y acento en la A, es lo mismo que el ahí y el allí, indica lugar. Aiga o jaiga es una marca de un auto grande, no es un verbo, no existe el verbo aiga. Si ustedes dicen o escriben, dicen, espero que haya huevos, no, no existe eso. Si yo digo, ¿cómo se llama? O escribo el haya, tampoco, no existe. Haya, sin H y con Y, en otros países significa niñera, es un sinónimo de niñera, pero no es un verbo. La A sola es una preposición, en este caso es un conector, una conjunción que une, por ejemplo, sirve para unir otras cosas, acompañar a una palabra.
El a, en este caso, con h, es del verbo haber, que es ha de existir algo o ha de haber algo, por ejemplo, es un verbo auxiliar. Se une al verbo ser, por ejemplo, o al verbo haber. Y el a, en este caso, con la a primero y la h después, es una exclamación, pero como de entendimiento. Es como, ah, te entiendo. Es como, ah, ya. Como, ah, sí, bueno, no me interesa. Formas distintas de expresarlo. Con respecto al haber separado, vemos que ahí está la preposición a y está el verbo ver. Haber indica direccionalidad. Haber es como que uno hace como, deja, como el gesto de mirar algo, y haber, en este caso con H y con B larga, es el verbo, en este caso, de haber o tener, que hace referencia a la existencia de algo o de que algo esté ahí, que es lo mismo. Y el ves, en este caso, que es el verbo ver, con S, VS, y ves, que es en este caso, con Z y con V, señala en este caso una temporalidad o un momento, donde yo digo, aquella vez es en aquella situación, en aquel momento, lugar determinado en el tiempo. Lo digo, a veces me refiero a algunas situaciones o en algunos momentos. Si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, ves que algunas veces no escribes de forma correcta, implica que ustedes vean o comprendan que en algunos momentos o en algunas situaciones determinadas no escriben de forma correcta. Hizo, que viene de sin H, del verbo izar, la bandera en este caso, izar, levantar una bandera. Hizo con H y con Z es el verbo hacer. Y así vienen diferentes, ahí está el ósea que les decía yo, hablando en este caso, que sin H es de ablandar, de amasar, por ejemplo, y hablando con H, que es de hablar, hecho con H, que es de hacer un hecho, una cosa, una situación, y hecho sin H, que es echar a la calle, echar a la basura, por ejemplo, echar de menos, extrañar, y así muchas más situaciones que vemos acá, para que tengan en consideración. Ahora bien, me salto directamente a nuestra evaluación para que podamos verlo. Espero que les haya quedado claro todos estos tips para que mejoren su escritura. Bueno, lo primero son las instrucciones. El trabajo es de carácter individual, así que lo tienen que hacer solamente ustedes. En caso de que haya respuestas idénticas, se va a considerar que el trabajo constituye plagio, lo cual se califica con la nota mínima, así que por favor no lo hagan, no se copien. La rúbrica está disponible y indica en este caso cuáles son las cosas a medir dentro de ella y qué es lo que se va a evaluar. Tienen que responder a esta actividad en este mismo Word. Ustedes lo descargan desde el aula virtual y después lo suben al aula, incluyendo su nombre, su carrera y su sección, por favor, para poder, ¿cómo se llama? Porque el momento de descargarlos, y como les dije, se sube para el aula, no se manda por correo, porque después queda todo el desorden. Si están en el aula, yo, por ejemplo, si ustedes los suben todos al aula sin ningún problema, todos los trabajos, yo los descargo en una sola carpeta de WinZip o WinRAR y lo descomprimo y me quedan todos juntos con nombre. Pero si ustedes los empiezan a mandar separados, por ejemplo, por correo, por acá, por allá, queda la escoba. Y yo me demoro lamentablemente más en ordenar que en corregir, porque tengo que buscar de dónde es este trabajo que me llegó a mi correo y que me dice, no sé, Juan Pérez. Y empiezo a ver cómo se llama Juan Pérez, de qué carrera es, de qué sección, de los 10 cursos que tengo. Y tengo que ir buscando. Así que por favor, un pedido especial, pónganle su nombre, carrera y sección. Con respecto a las preguntas en sí mismas, las preguntas son 3 y tienen un mínimo de 5 líneas para responder. O sea, menos de 5 líneas ya no están cumpliendo el criterio mínimo de evaluación.
Así que es poco puntaje. Les bajo el tiro al puntaje si no escriben menos, mínimo de 5 líneas. Que es bastante poco, la verdad. Jimena, dígame. Profe, eh, ¿me podría dar un ejemplo de la pregunta 3? No voy a hacer el ejemplo, pero ¿me podría dar un ejemplo de la pregunta 3, por favor? Que tengo una duda. Sí, no, sí, vamos por puntos. Yo voy a dar ejemplo de las 3 preguntas, así que no se preocupen. Gracias, gracias. Bueno, la primera pregunta dice, identifique y desarrolle un ejemplo de tu vida cotidiana donde existe intercambio cultural entre personas y u organizaciones de distintos países en el que se ven involucrados aspectos éticos. Escribir un mínimo de 5 líneas. Ya, aquí yo veo, por ejemplo, que tengo que identificar y desarrollar un ejemplo de mi vida cotidiana, donde en el cual yo vea, por ejemplo, que existe un intercambio cultural. ¿Cómo puede haber intercambio cultural? Si hoy en día es un país globalizado, obviamente, puede ser mi trabajo, y puedo tener compañeros desde trabajar en una empresa en la cual hay personas, trabajen con personas de otros países, directamente, no sé, de manera online, o puede que, por ejemplo, tenga compañeras y compañeros de trabajo que hayan migrado a Chile desde otro país, o puede que tenga compañeras y compañeros que pertenezcan, por ejemplo, a algún tipo de etnia originaria de Chile, que se identifican, por ejemplo, no sé, pueden ser parte del pueblo aymara, del pueblo mapuche, del pueblo atacameño, ¿cómo se llama? Del pueblo chango, del pueblo de Ita, etc. Puede ser que tenga una compañera que venga del Perú, un compañero que venga de Venezuela, un compañero que venga de Croacia, una compañera que venga De República Dominicana. Pero de que República vengan Dominicana. de otro país, por ejemplo, y además que compartamos algo en común, como por ejemplo, o que compartamos distintas culturas. Intercambio cultural, simplemente. Desde que, por ejemplo, una cosa tan simple, por ejemplo, hoy en día usted va a la esquina y tiene dos opciones. Puede comprarse una sopaipilla o una arepa. Algo súper... Y usted puede ir, por ejemplo, ir a decir si va a ir a comer comida china o va a ir a comer, por ejemplo, comida peruana. O puede, por ejemplo, con Stephanie decir, por ejemplo, Stephanie, ¿cómo se llama? Ella va a hacer, no sé, un carrete en su casa y ella va a hacer comida dominicana y ¿cómo se llama? La va a invitar? O va a preparar un trago típico de allá, o le va a contar inclusive algo tan simple. El hecho de Un convivir ron. con un ron, por ejemplo, convivir con esa persona ya genera un intercambio cultural, porque ella tiene una forma de ser y de ver la vida distinta a la suya. Por eso, depende de, nosotros tenemos intercambio cultural en todo momento, que a veces lo pasemos desapercibido es otra cosa. Por ejemplo, Adam, su pieza es un intercambio cultural. Él tiene lleno de póster ¿cómo se llama? De anime, por ejemplo, de cultura japonesa. Yo le Adam, no sé si usted ha ido alguna vez a Japón, o es su sueño. Sí, uno de mis sueños es ir a Japón. He ido solamente a Expo y a convenciones, no, pero no he ido a Japón. Pero está en mente ya, está la plata junta ya para ir para allá. Muy bien, pero se fijan, eso es el intercambio cultural. Él, gracias a Internet, tiene acceso a todo lo que representa una cultura del otro lado del mundo. Y él a diario, por ejemplo, puede dar, por ejemplo, el intercambio, por ejemplo, no sé, se da en el hecho de que él me dice, yo voy a convenciones, por ejemplo, en la cual intercambio con personas que probablemente sí hayan ido a Japón, y que estén, ¿cómo se llama? Que me cuentan de la cultura, puedo ir, no sé, a comer comida japonesa, a comer ramen, por ejemplo. Y que ahí vemos, por ejemplo, aspectos éticos. ¿Qué pasa? Ojo con esto, con el tema del intercambio cultural, que muchas veces se da que porque, no sé, no nos damos cuenta, porque una persona es extranjera, muchas veces no se la respeta. Porque una persona es de una raza distinta, tiene un tono de piel distinto, no se le respeta. O vemos que, por ejemplo, se pasan a llevar los derechos de personas, ¿cómo se llama?, en otros países por estas razones. O de repente, inclusive, nosotros vemos como, no sé, en mi país yo compro ropa Zara, porque voy al Costanera Center y encuentro que la ropa Zara es bonita, me llama mucho la atención. Pero ¿qué pasa? La ropa Zara, que es una marca española, tiene sus fábricas en la India, donde la ropa Zara la hacen niñas y niños de 6 a 8 años, y a los cuales les pagan, con suerte, 1.400 pesos chilenos a la semana.
donde claramente la ropa que yo estoy comprando en Chile no, no ¿cómo se llama? Eh, en esta empresa, yo veo que en Chile Sara, por ejemplo, respeta los derechos de sus trabajadores, la gente ¿cómo se llama? Los trata muy bien, pero en la India no, porque se aprovechan de del vacío legal, donde en la India no hay una regulación para el trabajo infantil. Y veo que ahí, claro, esta empresa en la cual yo me compro mi ropa cotidianamente, respeta los derechos, los principios éticos o los aspectos éticos en mi país, pero no en otro. Entonces yo pienso, desde mi reflexión personal, ¿es correcto que yo le compre ropa que compre ropa en Zara? O por ejemplo, no sé, yo de repente funé a una tienda online porque no me gustó la ropa, pero no funo a Zara porque es grande. Que es un concepto igual que viene hoy en día muy en boga, que es el concepto de la funa, o algún tipo de manifestación o cancelación de algo. Y tiene que ver un aspecto intrínsecamente igual ético también. Adam, que tenía la mano levantada, ¿tiene una duda? Disculpe. Sí, con el tema del intercambio cultural, quería preguntar si contaba cuando había, por ejemplo, yo tengo un amigo mexicano que vive acá en Chile y él, no sé, acá el choclo, él le dice elote. ¿Cuenta como intercambio de cultura eso, donde tiene con distintos tipos de nombre allá lo que es la comida? Esa era mi duda. Si contaba como un Mm, intercambio cultural, o sea, es eso. intercambio cultural, pero tiene que ver con otras cosas. Aquí es, como dice, terminemos la pregunta, en el que se ven involucrados los aspectos éticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Ya, el tema de México? Que a lo mejor, no sé, hipotéticamente inventemos que México es una cultura más machista que la chilena. Y eso es algo que se sabe, por ejemplo, en el cual, no sé, su compañero, ustedes van de carrete, a lo mejor les ha pasado, no sé, puede contar, con su compañero mexicano, y su compañero mexicano es a lo mejor más lanzado con las mujeres y él le falta el respeto desde el punto de vista de usted. Y dice, por ejemplo, no sé, algún tipo de invitación, ¿cómo se llama?, más de orden sexual. Y usted dice, oye, contrólate, acá en Chile eso no funciona así, tú tienes que respetar a las mujeres porque acá en Chile no somos machistas y somos un país mucho más inclusivo en el cual se busca alcanzar la igualdad de género. ¿Sí? No, no tienes por qué, por ejemplo, ser así. Es un ejemplo. O sea, yo lo digo por experiencia personal que me ha tocado con muchas personas de México que efectivamente son más machistas que acá en Chile. Y ahí usted tiene que ir viendo, por ejemplo, aspectos en los cuales se vea eso. Tiene que ver más que nada con el comportamiento y el respeto hacia el ser humano. Que por ejemplo en México, usted puede preguntarle a su compañero qué pasa, por ejemplo, con el tema ¿cómo se llama?, de los periodistas, por ejemplo. México está catalogado como el país más peligroso del mundo para ser periodista. En lo que va del año ya han muerto más de 20 periodistas en México porque los cárteles de droga los matan. Y hay un concepto ahí, por ejemplo, que es muy bueno y que y usted le puede ir preguntando de la misma cultura, por ejemplo, hacer como preguntas, por ejemplo, de la vida cotidiana. Por ejemplo, frente a esta situación, ¿qué harías tú? Y se va a dar cuenta que hay principios éticos de él y suyos que no van a coincidir. O probablemente cosas que usted sí, por ejemplo, él le diga, no, sabes que tú estás mal, Adam, y que, ¿cómo se llama? Que usted, ¿cómo se llama? Si, por ejemplo, él sí, ¿cómo se llama? Si esté bien y usted esté mal, por ejemplo, ciertas cosas. Pensemos en Japón, por ejemplo, en Japón pasa lo mismo. Por ejemplo, Japón tiene una ética del trabajo muy fuerte y en la cual si yo fracaso y no entro a la universidad en Japón, muchos jóvenes japoneses se suicidan solamente por el hecho de no haber entrado a la universidad que ellos querían. Dice, pero ¿cómo se va a suicidar por eso? Si es una cosa, es como una pequeñez nomás. Pero Japón tiene una ética en este caso, como el trabajo del exitismo muy fuerte, en el cual no se permite el fracaso. De hecho, Japón es el país con la tasa de suicidio más alta del mundo, seguido de Corea. O sea, Japón y Corea tienen esta ética en la cual yo no puedo permitirme fracasar, porque el fracaso significa, ¿cómo se llama?, que ya no me puedo levantar. No es como nosotros que acá en Chile, por ejemplo, o en Latinoamérica en general, uno se ha caído 1 millón de veces y se cae, queda sin trabajo, lo despiden y vuelve a salir adelante y busca cómo hacerlo, vende comida en la calle, lo que sea.
Pero no, en Japón eso es impensable y es como, no, listo. Yo tenía este camino trazado en mi vida, fracasé, me muero. No, no sabía que determinaba lo que se cambió la jornada laboral. De hecho, en Corea igual hoy en día se subió, el nuevo presidente la subió a 120 horas a la semana. 120 horas a la semana. O sea, es prácticamente la semana entera, así como que 24 horas, así como uno puede trabajar toda la semana legalmente. Y es como que casi todo el día, o sea, son jornadas laborales, por ejemplo, mira, a ver, en la cual si lo dimos, por ejemplo, en los 7 días de la semana, en promedio una persona puede trabajar en Corea 17 horas diarias. 17 horas. Yo soy sincero, yo en promedio, yo iba a trabajar 14, 15 horas diarias, de lunes a sábado, porque soy medio trabajólico. eh, pero uno termina mal, o sea, uno lo puede hacer cuando es joven, pero imagínense una persona ya a puertas de jubilarse, 60 años trabajando 17 horas diarias, en el cual me quedan 7 horas del día, y en esas 7 horas yo qué tengo que hacer? Comer, ir al baño, en este caso bañarme, tengo que compartir con mi familia, descansar, dormir, o sea, tengo, si de esas 7 horas, de esas 7 horas que me van quedando de día, duermo 4, con suerte, no me alcanzo a recuperar para el otro día, y en 3 horas tengo que comer, cocinar, planchar y, no sé, ver tele, hacer algo que O sea, uno vive para trabajar. ¿Mm? Así son los coreanos. En Japón igual. De hecho, en Japón, por ejemplo, es culturalmente bien visto que uno se quede dormido al trabajo, porque significa que usted se está esforzando y está como poniéndole el pecho a las balas por el trabajo. De hecho, incluso cuando van en el metro, si una persona está durmiendo, no se le puede despertar, no hay que despertarlo, Mm. porque es de mala educación hacerlo. No sé, complejo el tema. Bueno, la pregunta, no sé si les quedó claro la pregunta número 1. ¿Alguien tiene alguna duda todavía? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, esas son las explicaciones para la pregunta número 1. Sí, en realidad es ¿Profe? sirve para todo, pero dígame. Obviamente, en la pregunta número 1, ¿uno se enfatiza en poner la vulneración de la ética que está pasando o también puede ser algo positivo? También Porque puede ser lo solo poner positivo. ética También. positiva, pues, Sí, puede ser también. el respeto, por ejemplo, donde está ese aspecto ético positivo o negativo. Es independiente. ¿Por qué les pongo? Porque de repente, claro, es más fácil encontrar ejemplos negativos en nuestra sociedad actualmente. Esa es la lógica de ir metiendo poco a poco la ética más en las carreras hoy en día. De hecho, esto se debería pasar en el colegio, pero desde muy pequeño. Se nos ahorraríamos todos estos problemas. Bueno, con respecto a la pregunta, cuando se refiere a aspecto ético, ya, Mario, el aspecto ético es justamente lo que me estaba preguntando Estefan y tiene que ver con lo que es correcto o incorrecto en relación a las normas sociales. Por ejemplo, es correcto que, lo que decíamos, por ejemplo, en Japón es correcto que la gente trabaje mucho y que se quede dormida tanto hasta quedarse dormida en el metro. Así que es incorrecto, por ejemplo, despertar a esa persona que está descansando en el metro. Pero en cambio, por ejemplo, en Chile es incorrecto que un menor trabaje. O es incorrecto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Agredir a una persona. O es correcto, por ejemplo, dentro del ámbito laboral, incluir a una persona independiente de si tiene alguna discapacidad física, si es mayor de edad, por ejemplo, es una persona de la tercera edad, si es independiente de su orientación sexual, su identidad de género, si es mujer, si es hombre, si es una persona trans, si es una persona que se identifica como no binaria. Ninguno de esos factores son en este caso son como podríamos llamarlo inclusive como aspectos éticos en el caso del respeto. Negativamente los podemos considerar en este caso como si una falta a la ética al momento de que, por ejemplo, no sé,
Y casos que, por ejemplo, casos reales, que yo lo vi, por ejemplo, cuando hacía clases en técnico en enfermería, que una vez un matrón se negó a atender a una mujer haitiana porque dijo, yo no atiendo a negras, literalmente. O sea, un profesional de la salud no puede hacer eso. Es una falta a los principios de la ética de su profesión el negar la atención a una persona por una cuestión personal y por algo que es el racismo, principalmente. O sea, yo como profesional de la salud, por ejemplo, no le puedo negar atención a nadie. Ustedes como futuro profesional del servicio social es como lo mismo. Yo no voy a trabajar por ejemplo, con un menor de edad ¿cómo se llama? Que sea haitiano porque es negro. No, no pueden decir eso, es una aberración. Pero así y todo, uno encuentra personas que lo hacen. Y esas son personas que son poco profesionales y que faltan a la ética. O sea, el aspecto ético implica todas las normas que tienen que ver socialmente con mi trabajo, mi desempeño laboral o inclusive con el ámbito como ciudadano o ciudadana. Por ejemplo, faltar a la ética ciudadana, por ejemplo, es destruir, por ejemplo, también el mobiliario en este caso que todos ocupamos. Por ejemplo, cuando se reclama porque destruían los paraderos, ¿por qué es incorrecto destruir un paradero? Porque el día de mañana, si llueve, las personas se cubren y se protegen de la lluvia mientras esperan la micro. O sea, es un daño a todas las personas que lo ocupan. Si, por ejemplo, yo tengo una pyme y no doy boletas, evado impuestos, y muchas veces esos impuestos van distribuidos ¿a qué? A proyectos sociales. Entonces yo estoy negando, por ejemplo, negándole a las personas a que reciban esa ayuda. Krishna, dígame. Entonces lo ético es lo que es socialmente aprobado, Correcto. más que la moral, porque la moral es subjetiva. Entonces sería Efectivamente. lo que es socialmente aprobado en general. Sí, considera por eso las distinciones, por ejemplo, la ética tiene que ver con lo que es correcto e incorrecto en sociedad, y la moral tiene que ver en este caso con lo que yo subjetivamente considero bueno o malo en relación a mí mismo. Por ejemplo, para mí puede ser bueno, por ejemplo, no sé, robar, porque así yo no trabajo y uno puede decir, no sé, yo he escuchado, por ejemplo, personas como que voy a andar trabajando como los hueones, mejor robar, literalmente. ¿O no? Pasa eso. ¿Por qué uno va a andar trabajando si puede robar? O puedo, por ejemplo, vender droga. Pero para el resto de la sociedad no es correcto. Por eso, lo bueno siempre termina siendo desde un punto de vista subjetivo. Inclusive pensamos esto. Personas que afirman ser creyentes de alguna religión, a lo largo de la historia, fueron personas que cometieron actos incorrectos. Por ejemplo, yo soy cristiano y creo en este caso que Dios representa el bien y que, ¿cómo se llama? Que yo estoy en lo correcto. Pero de repente, no sé, Krishna pregunta mucho. Adam dice, no, ¿por qué Krishna pregunta tanto si ella es mujer? Entonces debe ser una bruja, quememos a Krishna. Y todos, sí, quememos a Krishna. Y uno dice, pero si somos cristianos, somos personas que quieren el bien para el otro, para el bien común, por ejemplo, o sea, seguimos a Cristo, por ejemplo, que estamos en Semana Santa, justamente conmemorando la muerte, la crucifixión de Cristo. ¿Alguna vez Cristo dijo quememos a alguien? No. Entonces, ¿por qué la gente en este caso, desde su propia subjetividad, simplemente por temor a lo desconocido, actúa de mala forma? El tema es ese, que cuando nosotros no racionalizamos las cosas, por eso esto implica reflexión. El proceso ético implica reflexión y comprensión de la sociedad. Hoy en día, nosotros tenemos una serie de normas éticas que hace 50 años no eran correctas, por ejemplo. Hace 50 años no era correcto, por ejemplo, que una mujer fuese presidenta o que una mujer, por ejemplo, trabajara fuera del hogar, por ejemplo, prácticamente, o si trabajaba en trabajos menores. Poco a poco se ha ido cambiando. La ética y la moral cambian de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la cultura. Por eso es importante esto, que el intercambio cultural se vea ahí directamente esto. Por eso en la pregunta número 2, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es, en este caso, elegir, explicar y ejemplificar uno de los 3 enfoques descritos, por ejemplo, sobre la globalización, que son el provincialismo, el geocentrismo y el policentrismo, nosotros aquí nos encontramos con que el provincialismo sería, por ejemplo, yo les daba el caso de los franceses.
Nosotros somos franceses y creemos que el francés es, es el mejor idioma del universo. No se habla otro idioma acá. Y si a usted le gusta, bien, y si no, se puede ir. Y yo digo, por ejemplo, no sé, yo soy un migrante de Senegal, yo soy un migrante de Argelia o de Haití, que fuimos colonias de Francia por cientos de años y venimos a vivir a Francia, porque tenemos la nacionalidad. Bueno, usted llega acá, me da lo mismo su cultura, pero usted aquí tiene que ser francés y punto. Y es como acá en Chile podría pasar lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en Chile, siempre 18 de septiembre, todo el mundo vestido de guaso. Pero la figura del guaso chileno solamente representa la zona centro-sur del país. Es un pequeño, es como es el tramo que va entre, inclusive pensemos, no sé, Rancagua y ¿cómo se llama? Y Osorno. Y eso es el Guaso. Pero en el resto del país, por ejemplo, de todo el norte del país no existe el Guaso. En el sur, en la zona más extrema sur del país no existe el Guaso. ¿Y por qué todos nos tenemos que vestir de guaso? ¿Por qué no nos vestimos en este caso de chilotes, de aymaras, o en este caso de atacameños, por ejemplo? ¿Celebramos todas las etnias? Eso sería policentrismo, por ejemplo, donde es bueno aceptar las diferencias que hay dentro de de un mismo territorio. Vemos también que sería, por ejemplo, el geocentrismo, donde simplemente no me interesa esto y yo homogeneizo en el sentido como positivo, como sería, por ejemplo, Google. Ustedes pueden ocupar Gmail, pueden ocupar, ¿cómo se llama? Google Drive, YouTube, en el país del mundo que sea y va a tener el mismo formato. Aquí yo no me preocupo de, por ejemplo, de hacer como... Lo único que Gmail hace, que Google hace, es le cambia el idioma y nada más. Porque entiende que el mundo es uno solo y que da lo mismo si usted es musulmán, es cristiana, es budista, es atea. Usted, ¿cómo se llama? Va a buscar algo y va a ocupar esta aplicación de la misma forma como un ser humano. El geocentrismo busca ¿El en este caso, Facebook puede ser geocentrismo? ¿El sí, Facebook? también Instagram, todas las redes sociales tienen eso. Buscan conectar a los seres humanos simplemente. No se detienen, por ejemplo, en decir, yo estoy conectando solamente a los asiáticos, por ejemplo, o solamente a las personas afrodescendientes, o solamente a las personas latinas. Esta El como la Wi-Fi diferencia. igual puede ser, el Wi-Fi igual cae dentro de la categoría de geocentrismo. Sí, las empresas de tecnología en general, todo lo que es tecnología, cae dentro de eso. Y ustedes ven que el Internet en general, la red busca eso, conectar a las personas, independiente del lugar en el que sean. Pero hay países que buscan excluir eso y limitar el acceso, por ejemplo. Sí, el aceptar las creencias de cómo se llama, de cómo se llama el mismo sitio, en este caso, diferentes, era el policentrismo. Por ejemplo, en Chile están los porteños en Valpo, que tienen su propia cultura, los penquistas en Conce, los santiaguinos, por ejemplo. Hay diferentes culturas y en Chile coexisten. Pero dentro de una u otra forma, igual se ha buscado siempre, cuando uno habla del concepto de chilenidad, todo el mundo se le viene a la cabeza el guaso. ¿Y por qué el guaso? Porque así se intentó implantar en un momento de la historia, que fue en la época de la dictadura, se intentó promover mucho esa figura, por medio de la música de los Guasos Quincheros, por ejemplo, porque representaba la idea de que no era bueno, por ejemplo, y que eso es una identidad, en realidad, eso la dictadura, el gobierno militar, lo sacó ¿cómo se llama?, del ejército prusiano y del nazismo. La idea es homogeneizar. Todos somos uno solo. Todos tenemos una sola identidad nacional. Así no hay diferencia y no hay peleas internas. Y eso es un problema también porque se elimina la posibilidad de ser diferente. Donde yo no quiero, por ejemplo, yo por qué tengo ¿cómo se llama? Que representar, sentirme identificado, por ejemplo, con un guaso que le gusta el rodeo si yo soy vegetariano o vegetariano, vegana, por ejemplo, y yo defiendo a los animales. No me gusta la música de ellos simplemente, yo prefiero, no sé, los bailes del norte. Yesenia, dígame. Profe, una consulta fuera de lo que está explicando, quería saber hasta qué hora dura esta clase. No, ya estamos pasados de esto, así que Ah, ya es que tengo que hacer una cosita, entonces por eso le preguntaba. sí, no se preocupe, con esto terminamos y después yo subo la grabación a YouTube y les comparto el link. O sea, Gracias, tercera profe. pregunta, sí, no se preocupe. La tercera pregunta es, señala mediante un ejemplo una problemática laboral global actual donde una o varias personas y organizaciones puedan actuar de manera diferente según principios éticos.
¿Qué es lo que yo les daba el ejemplo de Zara? Zara, Nike, Adidas, que respetan mucho los derechos en todos los países, por ejemplo, que están regulados el trabajo infantil, pero en el que no lo está regulado, les da lo mismo. ¿Se pegó él o me pegué yo? ¿Qué metió? No, no sé si me pegué yo o no. ¿No? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ya. Entonces, ¿No? Oye, ya. Como les decía, con respecto al tema del ejemplo que les daba de las, ¿cómo se llama? De las empresas de moda con el fast fashion, donde esta moda rápida, que además de contaminar, ¿cómo se llama? No respeto los derechos, por ejemplo, de los trabajadores menores en algunos países, pero en otros sí. O sea, hay organizaciones que actúan de manera diferente según los principios éticos de cada país. Por ejemplo, en la India no está visto, no es socialmente repudiable que un niño de 6 años trabaje. De hecho, obviamente, un niño de 6 años hoy en día tiene la madurez y la racionalidad suficiente para decir: yo quiero trabajar en una empresa de Adidas, hacer carrera y ganar 1.400 pesos a la semana. Lo que nosotros sabemos, obviamente, que eso es una estupidez y que es algo que no se puede aceptar, pero en ese país es tanta la pobreza por la cantidad de habitantes que es obligación prácticamente en algunos lugares que los niños trabajen. Ocurre también en casos, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Países, por ejemplo, como Noruega o Dinamarca, que son países, ¿cómo se llama? O Canadá, por ejemplo, que son países que tienen unas fuertes leyes medioambientales en su territorio, pero sus empresas invierten, por ejemplo, capital en Chile donde contaminan en minería. Y uno dice: ¿por qué ellos actúan, por ejemplo, respetando el medio ambiente en su país, pero no lo respetan en otro país? Por los principios éticos. Efectivamente, o sea, los principios también son variables y cuando me conviene los respeto y cuando no. Adam, sí, mi duda, hay que plantear estos cuatro hechos: el respeto, secreto profesional y comportamiento honesto, o solamente escoger uno y agregarlo no, al dependiendo, trabajo. usted lo puede hacer con un ejemplo, un solo ejemplo, puede incluir más de uno, pero si su ejemplo remite solamente a uno, por ejemplo, de hecho, dentro del mismo material está considerado el ámbito de la sustentabilidad, que es en este caso el respeto y el cuidado del medio ambiente, así que ustedes tienen mucho para trabajar con un solo principio ético, que sería eso. Así que depende de ustedes, pero yo lo que aquí mío es señala mediante un ejemplo, y ese ejemplo puede incluir más de un principio ético o un solo principio ético. Ya, bacán, gracias. Y por último, con respecto acá, si se fijan, yo tengo el ejemplo de la citación. Si yo busco en internet un texto y lo quiero citar, yo les expliqué que en las comillas se pone así. Por ejemplo, yo pongo, por ejemplo: la moda no respeta a la infancia. Entre comillas, yo lo saqué de un texto de Juanito Pérez, y que es del año 2022, y por ejemplo, si es como un libro, le pongo, o un artículo de revista, le pongo la página, y si no es de página, y si no, le pongo simplemente Pérez 2022, y eso es lo que yo pongo dentro del texto, del cuerpo, pero al final yo pongo la referencia completa, que sería Pérez, J 2022, el problema del fast fashion, por ejemplo, consultado el 14 de abril de 2022 en tal página, por ejemplo, como yo pongo acá, como aparece abajo en el ejemplo de la Biblioteca de la Católica. ¿Es necesario o como obligación? O No, no, porque lo uno que... puede dar ejemplos y no busca autor ni nada, solamente pone ejemplos de lo que uno Sí, sabe. pues, obviamente. Pero pueden, por ejemplo, si ustedes quieren citar, pueden inclusive citar el texto que como apoyo, es más que nada si a usted no se le ocurre algo, quieren apoyarse en algún, dar más argumentos, el tema de la citación es importante igual que lo aprendan, porque en algún momento igual les va a servir. Pueden ocupar hasta el texto de la defensa de por qué defender la interculturalidad, que es el texto del aplicando lo aprendido, que ustedes ya lo tienen, y ver si, por ejemplo, el aplicando lo aprendido les puede servir para explicar, por ejemplo, este fenómeno, por ejemplo, decir, ver, por ejemplo, el provincialismo, por qué sería malo, o ver en este caso por qué es bueno el policentrismo, o ver aquí también, por ejemplo, el intercambio cultural. Tienen varias opciones donde podrían sacar alguna frase y ponerla.
para que lo hagan como ejercicio más que nada, para ir aprendiendo a hacerlo. Así que eso sería. Profe, pregunta. Dígame, Jimena. ¿Esta clase la va a subir a algún lugar, a alguna plataforma? De YouTube, ahora se termina de grabar, o sea, de convertir en el computador, lo subo a YouTube y les comparto el link por correo. Ahí vamos a salir por YouTube. ¿Sí? ¿Y puedes Ah, subirla a Moodle también? ¿También? ¿Es posible? ¿También? ¿A Moodle? ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Es que no he podido estar 100% atenta Sí, no se preocupe, si y por eso estoy todavía grabando. tengo algunas dudas. No Ok, se preocupe. gracias, profe. Si esto, su misma duda, la aclaré entre medio, la había aclarado dentro de la misma clase, así que no se preocupe. Ya, ¿Alguien muchas más? gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Entonces, No, bueno, profe. perfecto. Por mi parte, quedamos hasta acá el día de hoy. Me decía, tienen hasta el domingo a las 11:55 para subir el trabajo a la plataforma. Yo de aquí a mañana les subiré las notas del aplicando lo aprendido. No sé, como que se está quemando su casa, Stephanie. Como que humo, ¿no? abrí la ventana, estaba muy oscura y voy a salir en YouTube, no voy a salir. Muy bien. No, quiere ser popular. Vamos a ser influencers. Lamentablemente no nos van a pagar por estos videos. Nadie nos va a ver. Bueno, como les decía, y después en nuestro próximo encuentro es la semana subsiguiente, y ahí vamos a ver la siguiente unidad. Así que eso, yo les voy a subir las retroalimentaciones también de esta evaluación y de aplicando el aprendido. Así que cuídense, que tengan un excelente fin de semana, que les dejen hartos huevitos, si son gente adulta independiente, cómprense sus huevitos y finjan que alguien se los escondió. Así que nos vemos hasta la próxima encuentro. Chao, chao. Profe, Chao, eso fue gracias. terrible Profe, sad. gracias. ¡Oye, está Está temblando. temblando! Chao, chao. ¿En serio? Nos va a despertar el temblor. ¿Cómo puede Oigan, ser? está temblando más fuerte. Ya, Está temblando muy fuerte. arranquen, arranquen. Ay, conche su madre. Me tengo que Estás ir, chao. loco. Chao.